Amén, hermanos. Gracias damos al Señor por estar en una nueva oportunidad en este programa de radio. Saludamos a todos los hermanos con la paz del Señor. Como se habrán dado cuenta, se transmitió un programa repetido del pastor debido a que hay falta de luz allá en Casanova. Y bueno, nosotros estamos desde acá, desde Virrey del Pino. La página de Facebook es La Última Trompeta, filial Virrey del Pino. Y los días que estamos transmitiendo son los días lunes y viernes de 10 a 11 empieza el pastor y después seguimos nosotros de 11 a 12 del mediodía. Gracias damos al Señor por poder estar nuevamente para poder transmitir su palabra. Señor bendiga a los hermanos, bendiga al pastor. Y bueno, hermanos, vamos a estar orando para comenzar con este programa y con esta segunda parte del programa y después vamos a ir a la palabra del Señor. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, muchas gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a los hermanos, las hermanas que están escuchando a través, Señor, de Facebook, Señor, los que van a escuchar a través de YouTube, Señor, los que están tal vez escuchando a través de la radio La Predicadora, Señor. Bendice, Señor, a los hermanos, bendice, Señor, a nuestro amado pastor Ramón Encinas, Señor, bendice su hogar, su familia, a los hermanos de la congregación, Señor, que tú los estés bendiciendo, fortaleciendo en este tiempo, Señor, porque este es un tiempo, Señor, de meditación, Señor, de comunión contigo, Señor. Te rogamos, Señor, que tú los bendigas, los ayudes, así también como a nosotros, Señor, que en esta mañana tú nos des la palabra, Señor, que tenemos que trazar, Señor, para que en todo, Señor, no solamente podamos enriquecer a aquellos que escuchan, sino que nosotros seamos enriquecidos. Amén. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Y estamos aquí desde en la Última Trompeta, filial Virrey del Pino. Estamos, como siempre, con mi esposa, mi hijo Timoteo, mi mamá. Y bueno, agradecido al Señor porque podemos trazar la palabra del Señor. Y bueno, veníamos hablando acerca de la santidad. Habíamos hablado de que la santidad es una característica del Hijo de Dios. Tiene que ser un rasgo que sea visible en el Hijo de Dios, la santidad. Y la santidad habla de separación. Porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y eso, hay muchas interpretaciones acerca de ese versículo y muchos interpretan de que entonces se puede perder la salvación, pero no habla de eso, no habla de eso y no vamos a entrar en ese tema tampoco de que si se puede o no se puede perder la salvación. Ese es otro tema que tal vez el pastor lo toque en otro momento, pero la santidad habla de una vida separada para Dios, y habíamos dicho que la santidad es vivir separado del mundo, primeramente de la carne, de las intenciones de la carne, de los deseos de la carne, de los deseos del alma, y vivir una vida separada de ellos, vivir una vida separada del mundo. Y bueno, lógicamente que ya fuimos separados de Satanás por medio del sacrificio de Cristo, porque ya no le pertenecemos a Él, sino que le pertenecemos al Señor. Porque como habíamos leído, por precio fuimos comprados, dice la palabra, y el precio que se pagó fue la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso, amado, yo le aliento en esta mañana que usted se fortalezca. Yo sé que hay muchos hermanos que tal vez están pasando por situaciones, están pasando por desánimo, a causa de toda esta situación que viene. Y lógicamente nuestra humanidad se desanima, se desalienta. Pero tenemos que fortalecernos en el hombre interior, dice. Y el hombre interior es la vida de Dios que está en nosotros. ¿Y cómo la fortalecemos? ¿Cómo se fortalece esa vida? Y se fortalece a través de que nosotros vamos escudriñando la palabra, vamos viviendo una vida de oración, una vida de santidad. Entonces cuando ese hombre interior se fortalece, se manifiesta. Veo que en lo natural usted se alimenta la vida que usted recibió de sus padres, y cuando esa vida se va nutriendo y va creciendo, se manifiesta. Bueno, así es el hombre interior. Pero bueno, yo quería alentarle en esta mañana por medio de una palabra que venía leyendo en el libro de Hebreos. Alabado sea su nombre. En el libro de Hebreos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 12, 13 y 14 vamos a leer. Alabado sea su nombre.
usted esté orando, porque ahora van a venir los pensamientos, ahora van a venir los sentimientos, van a venir muchas cosas ahora mientras usted esté escuchando la palabra. Y lo van a querer llevar lejos de donde usted está. Y usted tiene que permanecer allí en el Espíritu, en comunión con el Señor, orando por usted para que usted pueda entender la palabra, y orando por mí para que pueda transmitirle la palabra como el Señor me la da, hermano. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 12:12. Amén. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Y el 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Fíjese qué maravillosa palabra. Y esto, si bien el título de la palabra dice los que rechazan la gracia de Dios, ¿vio? Pero hay hermanos que no rechazan la gracia, pero que se sienten así, se sienten debilitados, se sienten apocados, como dice ahí en 1 Corintios capítulo 11, creo que es versículo 31, vamos a buscar ahí el versículo, en cuanto a que hay muchos hermanos que se sienten débiles. Gracias, Jesús. Aleluya. Alabado sea su nombre. 11:30, a ver, vamos a leer ahí. Gracias, Señor. Amén. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Vio? Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. ¿Vio? Y cuando un hermano va cediendo a los deseos de su carne, o las pruebas le van ganando, y van haciendo disminuir su fe, van haciendo disminuir su firmeza, entonces empieza a ver, como dice ahí la palabra, por lo cual hay muchos enfermos, ¿vio? Y cuando uno se enferma en lo natural es porque algo no anda bien, algo nosotros dejamos de hacer con respecto al cuidado del cuerpo, y entonces el cuerpo empieza a funcionar mal. Bueno, en lo espiritual es lo mismo, algo nosotros dejamos de hacer, ¿vio? Algo dejamos de hacer, y tal vez dejamos de orar, tal vez dejamos de leer, tal vez dejamos de mirar al Señor, porque la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y tal vez hemos dejado de mirar al Señor, y entonces viene la enfermedad, por así decirlo. ¿Y cuál es la enfermedad? Y bueno, entonces usted se empieza a mirar en su carne, usted empieza a mirar las situaciones, y eso le empieza a traer apocamiento, le empieza a traer debilidad en cuanto a la fe. Empieza usted a mirar y empieza a decir, realmente yo no puedo, cuando la palabra de Dios le lleva a usted a declarar que todo lo podemos en Cristo porque Él nos capacitó. ¿Vio? Por eso dice la palabra, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y fíjese que le está hablando a los corintios. Y los corintios son hermanos que ellos habían conocido la gracia, ¿vio? Pero en cierta manera ellos se habían vuelto también a las obras de la carne, ¿vio? Porque vemos ahí muchos problemas en la iglesia de los corintios, uno que tenía la mujer de su padre, otro que estaba ligado a la idolatría, se había dejado guiar por la carne. Y cuando se dejan guiar por la carne, entonces dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, muchos duermen. Ya cuando la persona ya dice que muchos duermen es porque ya cortaron su comunión con Dios. Y tienen que ser despertados nuevamente a la comunión con Dios. ¿Y eso cómo se hace? Y ese podríamos leer ahí en Nehemías. No sé si tenía un versículo para compartir. Efesios 6:10. Efesios 6:10. Alabado sea el Señor. Es lindo poder hacer el programa entre dos o tres, aunque ustedes no vean a las otras hermanas que están acá, pero es lindo porque se pueden agregar versículos y se puede reforzar la enseñanza. Efesios 6:10. Amén. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya, gloria a Gracias, Dios. Jesús. Ve, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y cómo nos vamos a fortalecer en el Señor? Y viviendo una vida en comunión con Él. ¿Vio? Porque cuando usted vive una vida en comunión con el Señor, ya no depende de usted, ya depende del Señor, depende de Él.
Y hoy dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice. ¿No? En el poder de su fuerza. Y eso es lo que el Señor nos lleva a nosotros. ¿Dónde nosotros nos tenemos que fortalecer? En la comunión que nosotros tenemos con el Señor. Amén. ¿No? En la comunión, dice en el libro de Jueces, creo que dice que de Gedeón dice que estaba sacudiendo el trigo en el lagar, dice en Ofra, dice. ¿Vio? Y el trigo habla de la palabra de Dios. ¿Vio? Y el trigo es sacudido en el momento de la prueba. La palabra en nosotros es sacudida en el momento de la prueba. Pero Ofra habla del polvo. ¿No? Y el polvo habla de la humillación del hombre. Tenemos que humillarnos. Tenemos que humillarnos para que esa palabra que fue golpeada, digamos, por la prueba en nosotros, pueda producir lo que tiene que producir. Fíjese que el Señor fue golpeado también. Dice que Él estaba en el Getsemaní. Y en el Getsemaní dice que Él tuvo tan grande angustia, dice. Y hoy por hoy, ¿cuántos hermanos, cuántas hermanas hay que están pasando por todas estas situaciones que vienen y están en grande angustia? La angustia los está golpeando, las situaciones los están golpeando, pero déjeme decirle, hermano, que el Señor nos ha capacitado antes de que venga esta situación para que nosotros podamos pasar por la tormenta, por encima de la tormenta, y no que la tormenta nos afecte a nosotros. Por eso, hermano, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿No? Y fíjese que esto le pasó a muchos hombres a lo largo de la historia. A muchos hombres. Al mismo Señor Jesucristo, cuando Él estaba ahí a punto de ser entregado, uno de sus discípulos le dijo, Señor, que no te acontezca tan mal. Que no te acontezca, que no pases tú por el sufrimiento. ¿Yo? Pero es necesario, a veces es necesario que nosotros pasemos por ahí. No estamos hablando de un sufrimiento que nosotros ocasionemos por causa de algo que nosotros hicimos. Porque a veces nosotros erramos el blanco y la consecuencia tiene que venir. Es como cuando usted educa a sus hijos. Usted le da un consejo y su hijo erra el blanco. Y bueno, y la consecuencia viene. La consecuencia es una disciplina, un reto. Y bueno, y tiene que venir porque él tiene que aprender. Así también nosotros. Pero otra cosa es que cuando, como hablábamos ahí, que Pedro decía que aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios pasan por diferentes pruebas y luchas. ¿Yo? Y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Fíjese, quisiéramos nosotros estar sirviendo al Señor, quisiéramos estar haciéndole culto a Dios. Pero vino esta situación y estamos impedidos de hacerlo. Pero no estamos impedidos de orar. No estamos impedidos de clamar a Dios. No estamos impedidos de escudriñar su palabra. No estamos impedidos de esas cosas. ¿Yo? ¿No dice acaso el Señor ahí en el libro de Mateo? Dice, entra a tu cuarto, dice, y cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre que está en secreto, dice. Y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Esa es la función de la iglesia en este tiempo. Esta es la función que la iglesia tiene que... ¿Y por qué tenemos que hacer eso? No solamente porque esa tendría que ser nuestra vida natural. Nuestra vida natural tendría que ser una vida de abundante oración. ¿No? Que el Señor nos ayude, que me ayude primeramente a mí, porque no es fácil, hermano, no es fácil. A veces uno recurre tanto a la fe y deja de lado un poco la vida de oración, porque piensa que con la fe es suficiente, pero no es suficiente con la fe. Porque la fe se sostiene por el oír y el oír de la palabra de Dios, pero la vida de oración es totalmente diferente. La vida de oración sostiene al hombre interior que está dentro de nosotros. ¿No? Y ese hombre interior es la vida de Dios que está en nosotros. Por eso necesitamos la vida de oración. Por eso hay una de las partes de la armadura, dice ahí la palabra, dice, vestido, que estábamos leyendo en Efesios 6:10, y en el 11 nos dice cómo fortalecernos, cómo pasar por esta situación. Y dice, y vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, dice, contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Ve que no tenemos? Este virus no tiene rostro, no tiene cuerpo. ¿Ve que no es lucha contra sangre y carne? ¿Yo?
no tenemos lucha contra nuestro hermano o contra nuestra hermana, sino que es Satanás que está detrás de la situación que tal vez se presentó con nuestro hermano o nuestra hermana y provoca en nosotros ira para poder ir en contra de nuestro hermano, pero nosotros no estamos viendo al enemigo. Nuestro hermano no es nuestro enemigo, nuestra hermana no es nuestra enemiga, por eso tenemos que mirar bien qué estamos haciendo. Dice, levantar las manos caídas y enderezar las rodillas paralizadas, dice. Y algo se paraliza cuando usted lo deja de usar. Y hemos dejado la oración. Hemos dejado la vida de servicio. Por eso dice las manos caídas. Las manos caídas hablan del servicio. Y eso cuando viene. Y cuando viene la situación. Recuérdese que la Sulamita pasó por ese proceso. Pasó por ese proceso. ¿Cuándo pasó? Y dice que cuando ella se vio en medio de toda esa situación, dice, lo primero que miró no fue al amado que metía la mano por la ventana para poder abrir la puerta y tener comunión con ella, sino que ella miraba la mirra que goteaba de sus manos. Y no pasa así hoy con nosotros. Nosotros vemos tanta aflicción en el mundo, pero no se da cuenta usted que Dios lo está guardando. Dios le está guardando. ¿Y para qué le está guardando? Para que usted dé testimonio y yo dé testimonio de su palabra, de su vida, de su fe. Por eso dice, vestido con toda la armadura de Dios. Y este no es tiempo para vestirnos con la armadura de Dios. Este no es tiempo. Nosotros ya tendríamos que habernos vestido con la armadura de Dios. Ya tendríamos que habernos vestido, ya tendríamos que estar, tendríamos que ser diestros en el uso de la armadura de Dios. Dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores, contra los huestes espirituales de maldad que vagan en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. ¿Vio? El día malo, nuestro amado pastor siempre dice, mire que el día malo va a llegar. ¿Vio? Cuando él termina de predicar, de darnos lo que Dios le dio a él para transmitir a la iglesia, él nos dice, atesore la palabra porque el día malo va a llegar. ¿Vio? Y hoy está escuchando usted la palabra de Dios y el día malo va a llegar. Bueno, ahora llegó el tiempo de angustia para otros, porque para nosotros que tenemos al Señor, no estamos tranquilos, el Señor nos guarda. Gracias, Jesús. El Señor nos protege. Amén. Y ciertamente que si nosotros dejamos la comunión con el Señor y nos apoyamos en nuestra propia carne, y sí vamos a entrar en la misma angustia que el mundo entra. Vamos a entrar en ese temor. Dice, pero por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, está firme, dice. Amén. Está firme, pues, ceñido vuestros lomos con la verdad. Ceñido, dice, con la verdad. Y los lomos hablan de fuerza. ¿Dónde está nuestra fuerza? Nuestra fuerza está en la verdad, en la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que ningún mal acontecerá al justo, dice. Ningún mal acontecerá al justo. Dice, estad fue firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Y ahí nosotros habíamos hablado que la justicia es la conducta que nosotros tenemos que manifestar en este tiempo. Tenemos que manifestar esa vida de justicia. Y bueno, y ahora no está, por así decirlo, no está la iglesia, no se puede congregar la iglesia para manifestarla como cuerpo a través de un lugar, digamos, pero nosotros individualmente somos parte de la iglesia y donde usted está tiene que manifestar la justicia y yo también tengo que manifestar la justicia. ¿Vio? Entonces dice, está pues firme, ceñido vuestros lomos en la verdad, con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Nuestro andar tiene que ser de paz. ¿Vio? Pero ¿cómo de paz? Que yo me tengo que sentir... No, nuestro andar tiene que ser de que nosotros transmitamos la paz. Donde nosotros vayamos, las personas tienen que sentir esa paz que Dios nos hizo sentir a nosotros y que Dios puso en nuestros corazones. ¿Vio? ¿Y cuál es la paz? Y la paz es el Señor Jesucristo. Y esa paz nosotros tenemos que alcanzar a otros. Y este es el tiempo perfecto para hacerlo, porque fíjese que la gente está desesperada. No sabe dónde ir. No sabe ya dónde encerrarse para que un virus no los toque. ¿Vio? Pero el Señor nos alcanzó esta paz para que nosotros se la alcancemos a otros.
para que ellos aún en este tiempo de angustia puedan estar en paz con Dios y en paz en posición, digamos, en condición, donde ellos vayan a transmitir la paz por todos lados. Alabado sea su nombre. Gracias, Jesús. Dice, y sobre todo, dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe. Y ahí está el punto por el cual muchos hermanos hoy están apocados, están debilitados. Han bajado el escudo de la fe. El escudo es algo que el soldado usa para que los dardos de fuego del maligno no le lleguen, al igual que el yelmo. Y los dardos de fuego del maligno son los pensamientos. Los pensamientos vienen a nuestra mente, ¿y qué será? ¿Será que viene la enfermedad y llega? ¿Y será que no? ¿Y será que viene la angustia? ¿Y será que venga la pobreza? Pero no, nosotros, dice, armados de este mismo pensamiento, dice la palabra en otra parte de la Escritura. ¿Vio? Cuando habla del padecimiento del Señor, cuando habla de que Él se despojó y se humilló, dice, armados de este mismo pensamiento, dice. De que Él se dio por los demás. Y de que Él tenía una comunión con el Señor, dependía del Padre. Bueno, así nosotros tenemos que depender del Señor. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. Y nosotros veíamos que el yelmo es la palabra que va introduciéndose en nuestra mente y va armando en nuestra mente un pensamiento nuevo, un pensamiento conforme a la mente de Dios. Entonces cuando viene un dardo de fuego del maligno, que puede ser un pensamiento o una opinión que va en contra de la palabra de Dios, usted ya tiene un pensamiento armado en cuanto a la voluntad de Dios y usted dice, no, esto no es de Dios. Esto no es de Dios, esto no es una dirección de Dios, esto es un ataque de Satanás. Acuérdese que Satanás no va a venir en figura a usted a presentarse para atacarlo. Satanás va a usar aún el pariente más querido que usted tenga, pero no es el pariente el que lo está atacando, sino que es Satanás. Lo que pasa es que él está viviendo una vida ajena a Dios, entonces es sensible a que Satanás lo use. A veces sin darse cuenta, porque en un momento de mala comunión Pedro le dijo al Señor, Señor, que no te acontezca tal mal. Pero si Pedro sabía que el Señor vino para ir a morir a la cruz, y bueno, tal vez en ese momento él no estaba en una comunión firme, íntima con el Señor, tal vez estaba siendo ganado por las situaciones, porque acuérdese que cuando lo perseguían al Señor, a ellos también los perseguían. Y entonces él tal vez habrá flaqueado y Satanás aprovechó y se metió ahí. Es diferente a lo que hizo con Judas, porque lo que hizo con Pedro fue, por así decirlo, fue incitarlo. Pero en el caso de Judas dice que se metió en él. Pero este ya estaba señalado. Pero bueno, dice, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Ahí está, ahora tenemos con qué defendernos. Viene el pensamiento y el pensamiento le dice a usted que usted, no sé, es un inútil, que usted no puede hacer nada, que usted no sirve para nada. Pero la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, dice, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Amén, gloria a Dios. La espada del Espíritu le dice que ningún mal acontecerá al justo, dice. Entonces tenemos que asirnos de esta palabra de gracia que nos lleva a nosotros a plantarnos firmes frente a las acechanzas del enemigo. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar y él no descansa. Él no descansa. Nosotros a veces descansamos. A veces descansamos, no, como dicen en el mundo, nos relajamos y bueno, y ya está. Pero él no descansa. Pero hay algo maravilloso frente a que él no descansa, es que también nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros no ignoramos que él viene con maquinaciones a nuestra vida para que nosotros desviemos la vista del Señor y entonces entremos en un tiempo de angustia, en un tiempo de prueba. Entonces dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Ahí está. De nada le sirve parte de la armadura, de nada le sirve la fe si usted no ora, y de nada le sirve la oración si no es con fe.
Por eso las dos cosas tienen que ir juntas. ¿Vio? Entonces dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. ¿Vio? Y con toda oración y súplica. Tiene que ser una oración desesperada. Vio ahí, creo que en el Salmo 51, dice, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, dice. ¿Vio? Vamos a leer ahí el Salmo 51, creo que es. Alabado sea el Señor. 42. Me equivoqué el Salmo 42. Amén. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gracias. 42. 42. Sí, estoy leyendo Isaías. Gracias. Alabado sea su nombre. No encontraba el versículo. 42. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, dice, por ti, oh Dios, el alma mía, dice. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Y cuánto hace que nuestra alma no tiene sed de Dios? ¿Cuánto hace que nosotros no clamamos? Clamar es dar un grito desesperado por aquello que necesitamos. ¿Vio? Y el Señor dice, porque nosotros no podemos decir como el Señor, como vimos nosotros ahí en el Salmo 22, no podemos decir como el Señor en el tiempo de donde Él estaba cargando el pecado, que clamo a ti de día y clamo de noche y no me respondes, no hay para mí auxilio. Porque el Señor mismo dice para nosotros, clama a mí, dice, y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero dice, clama a mí, dice. Y entonces dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y ese bramido, ese clamor que el ciervo hace, es porque no tiene agua. ¿Vio? Porque no tiene agua. Entonces da un grito desesperado porque tiene sed y quiere saciar su sed. Bueno, mi alma tiene sed de Dios. ¿Vio? Pero no es porque no tengo a Dios, es porque tengo a Dios, pero quiero más de Dios. Quiero más de esa comunión con el Señor. ¿Y cuándo nosotros tenemos que buscar más de esa comunión con Dios? Ahora, en el tiempo de la angustia. ¿Vio? No se apoye en su propia prudencia, no apoyemos nuestra propia prudencia, nuestra inteligencia, nuestra fuerza. ¿Vio? Porque si nos apoyamos allí, entonces vamos a fracasar. Amén. En el 11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya, ¿vio? Dice, ¿por qué te abates? ¿Vio? ¿Por qué se turba? ¿Por qué nuestra alma se turba? Porque tiene sed de Dios. Tiene sed de Dios. Pero nosotros, si estamos en la comunión con el Señor, entonces nosotros tenemos que decirle al alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te alteras dentro de mí? Dice, espera en Dios, porque aún le he de alabar. Espera en Él, porque Él tiene el refrigerio para nosotros. Él tiene lo que va a saciar nuestra sed, lo que va a saciar nuestra angustia. Él tiene. ¿Y cuándo lo tiene? Ahora tiene. A pesar de que usted ha atesorado, si hoy usted se arrodilla ahí en su habitación hoy y clama al Señor, el Señor le puede librar de toda aflicción que ha venido a su alma, a su vida. Y volviendo ahí al libro de Hebreos, dice, por lo cual, dice, levantá las manos caídas y las rodillas paralizadas. Se paralizó nuestro servicio, se paralizó nuestra vida de oración. ¿Y por qué? Y porque vino la situación y nosotros hemos visto la situación más grande que nuestra comunión con el Señor. Y no es así, no es así. Porque mayor es el Señor, dice, que el que está en el mundo. El que está en el mundo es el que presenta las situaciones para que nosotros nos apoquemos en la fe. ¿Vio? Por eso dice, por lo cual, levantá las manos caídas. No deje de servir al Señor. Sí, hermano, pero no puedo ir a la iglesia. No solamente ir a la iglesia es servir al Señor. No solamente que usted dirija un culto es servir al Señor. No solamente que usted dé un mensaje es servir al Señor. No solamente que yo predique a través de este medio es servir al Señor. Servir al Señor es ocupar su lugar y mi lugar. ¿Qué soy yo? Yo soy padre, esposo. Y bueno, ese es mi lugar. Así sirvo al Señor. En mi vida cotidiana. Después en la iglesia sirvo en el lugar donde Dios me puso.
Pero en mi vida cotidiana, ahí sirvo. Bueno, usted donde Dios lo puso, ahí tiene que servir al Señor. Tiene que ser un buen esposo, un buen hijo, un buen padre. Y así sirve al Señor. Amén, gloria a Dios. Por eso dice, levantad las manos caídas. ¿Por qué dejó que su servicio se caiga? ¿Por qué dejó? ¿Por qué miró más el padecimiento que está enfrente de usted? Fíjese que el Señor tenía el padecimiento frente a él. Porque dice, él tenía el gozo frente a él, pero también veía el padecimiento que iba a pasar. Y dice, por el gozo, se ve que estaba más adelante el gozo que el padecimiento. Y entonces dice, por el gozo puesto delante de sí, dice, menospreció lo propio y la vergüenza. Y no tiene que ser así con nosotros, sí, así tiene que ser. Porque leímos el otro día que nosotros somos parte de su cuerpo, de sus miembros y de su sangre. ¿Vio? Y leíamos también que las ramas naturales fueron desgajadas para que nosotros fuéramos injertados. Amén. Y si la raíz es santa, entonces nosotros también somos santos. ¿Vio? Entonces, también así, si Él se gozó frente al padecimiento, también nosotros. Amén. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Ahí nomás al otro lado de la hoja. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Fíjese, y el 3 dice, considerad, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Vio? Y ese ahora es el tiempo. Que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Levántese, hermano. Levántese. En el libro de Cantar de los Cantares dice que la Sulamita le alentó. Ella, fíjese, ella le alentó a los vientos a que vengan y que soplen sobre el huerto que ella tenía. Ahí en el libro de Cantares. ¿Pero por qué le alentó? Porque ya había pasado ella por un tiempo donde ya se había fortalecido y se había afirmado. Se había afirmado, entonces ella no tenía problema pasar por ahí. El libro de Cantares, alabado sea su nombre. Acá está. El libro de Cantares está después de Eclesiastés. Sí. 4:16. Dice la palabra: en el 15 dice, fuente de huerto y pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Todo eso había ahí. Y todo eso le pertenecía a ella. Pero fíjese, dice, levántate, Aquilón, dice, y ven austro, dice, y soplad en mi huerto, y despréndanse sus aromas, y venga mi amado a su huerto y coma así de su dulce fruta, dice. Fíjese, ella le alienta a las situaciones a que vengan, dice, y que soplen sobre ella. Pero para eso hay que alcanzar un grado de madurez donde nosotros ya vivimos una vida constante en la oración, en la comunión con el Señor. Una vida donde ya le hacemos responsable al Señor de todo nuestro ser. ¿Vio? Entonces ella le dice, ya alcanzó una madurez. Ya alcanzó. Para que el amado pueda comer de su dulce fruto. Para que él pueda comer de su fruto, ¿vio? Y cuando nosotros pasamos por las circunstancias, ¿para qué piensa usted que pasamos por las circunstancias? Nosotros ya lo hablamos eso. No es para que Dios nos conozca. Dios ya nos conoce, Dios ya sabe lo que hemos producido. Es para que nosotros sepamos lo que hemos producido. ¿Vio? Y cuando nosotros pasamos por ahí y se ve el fruto producido y es el fruto deseado por el Señor, entonces nosotros podemos decir, como dijo la Sulamita, dice, venga mi amado a su dulce fruto y coma de su dulce fruta, a su huerta y coma de su dulce fruta. ¿Vio? ¿Y de qué habla la fruta? Y habla de Dios en nosotros, de Cristo en nosotros. Ese es el dulce fruto. ¿Vio? Entonces dice, alabado sea su nombre. Leíamos ahí, por lo cual levantá las manos caídas. Yo le aliento, hermano, que en esta mañana usted se detenga ahí. ¿Vio?
Hubo una amonestación también allá en el Antiguo Testamento que dice, paraos por los caminos y preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas. Ellos fueron insensatos y dijeron, nosotros no andaremos. Nosotros no andaremos. Pero nosotros sí, porque nosotros queremos manifestar ese fruto deseado para nuestro amado. Nosotros necesitamos volver a la senda antigua. ¿Vio? Porque dice ahí la palabra, haced sendas derechas. ¿Y cuáles son las sendas derechas? ¿Nosotros tenemos que hacer senda derecha? Y yo creo que nosotros nos tenemos que introducir nuevamente en la senda si nos hemos desviado. ¿Vio? Porque la senda que el Señor puso es derecha. ¿Vio? No creo que nosotros humanamente tengamos que hacer una senda, un camino. ¿Vio? Porque el Señor dijo, yo soy el camino. ¿Vio? Yo soy el camino. Y en otra parte dice que fuimos puestos en el camino, algo así dice el versículo, dice, andá por él, dice. Andá por él, dice. Amén. Isaías 35. Isaías 35:8. Amén. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Aleluya. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Gracias. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, mi Jesús. 35:8. Y habrá allí calzada y camino, dice. ¿Vio? Y será allí llamado camino de santidad. Y fíjese que la palabra camino y la palabra santidad está en mayúscula. Y si está en mayúscula es porque se refiere a una persona. Y la persona es Jesucristo. Amén. ¿Vio? Gloria a Dios. Y dice ahí, y habrá allí calzada y camino, dice. Y será llamado camino de santidad. Y no pasará inmundo por él. No pasará inmundo por él. ¿Vio? Sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, ¿vio? A veces nosotros podemos fracasar. Pero un fracaso no quiere decir que usted ya perdió en lo que Dios le dio. No quiere decir eso. Usted se puede caer. Es como aquel que corre una carrera. El que corre una carrera se puede caer en el medio de la carrera, pero no perdió la carrera por haberse caído. Se levanta, se sacude y sigue corriendo. ¿Vio? Entonces dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Y no pasará inmundo por él. ¿Vio? Por eso nosotros decimos que no podemos decir nosotros que somos pecadores, porque dice que no habrá inmundo en el camino de santidad. ¿Vio? Que nosotros podemos desviarnos de nuestra comunión con Dios y podemos ser guiados por la carne y fracasar, sí, pero eso no quiere decir que nosotros seamos pecadores. ¿Vio? Porque aquel que dice que es un pecador es porque el pecado lo hace voluntariamente, pero nosotros no pecamos voluntariamente. ¿Vio? Entonces dice, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Cuando dice él mismo, habla del Señor. Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea. Sí, hermano, pero es muy difícil vivir en este camino. Por eso hoy yo me caí, por eso hoy yo no puedo levantar mis manos para el servicio, por eso hoy no puedo ejercitar mis rodillas para la oración, porque es muy difícil. Bueno, pero dice, es muy difícil, yo no puedo porque yo soy una persona insuficiente. Dice, por torpe que sea, dice, el Señor no lo va a dejar. Yo no lo va a dejar. Pero aparte que nosotros nos consideramos torpes cuando miramos nuestra humanidad. Cuando miramos nuestra humanidad y miramos la humanidad de otro, entonces nosotros decimos qué torpes que somos. Nosotros no servimos para esto, ¿no? Y a veces por esas observaciones, malas observaciones, nosotros nos deslizamos de nuestro lugar y se lo terminamos dejando a otro, que no digo que no lo merezca, sino que lo aprovecha, pero ese lugar no era para él, era para nosotros. Era para nosotros. Por eso el Señor nos puso en ese lugar. Por eso, hermano, dice, por lo cual, dice, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas. ¿Yo? Y dice, y haced senda derecha para vuestros pies,
para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguí la paz con todo. ¿Ve? Es todo una cadena. Primero tiene que levantar, primero tiene que introducirse nuevamente a la vida de servicio. ¿Vio? A la vida de servicio. Eso no quiere decir que porque usted sea abundante en obras va a alcanzar mayor paz, sino que porque alcanzó la paz con Dios, la vida de Dios lo va a llevar a usted a ser abundante en obras. ¿Vio? Por eso podríamos leerlo así, dice en el 14, dice, seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Por lo cual, dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que mirar cuál es nuestra posición delante de Dios, que nosotros somos santos, que nosotros fuimos separados para Dios. Y usted ya no puede presentar, ni yo tampoco puedo presentar mis miembros para servir a la inmundicia, a la injusticia. Ya no lo podemos hacer. Dios no nos llamó para eso. ¿Vio? No nos llamó para eso Dios. No se sacrificó el Señor para eso, para que nosotros presentemos nuestros miembros para servir al pecado. Y si nosotros presentamos nuestro miembro para servir al pecado, déjeme decirle que la palabra de Dios dice que ya no queda más sacrificio por el pecado. Ese está en el libro de Hebreos también, creo que acá nomás en el capítulo 6. Alabado sea su nombre. Gracias le damos al Señor. Fíjese qué maravillosa la vida de santidad. Ahí está, capítulo 6, versículo 4. Amén. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Hasta el 6. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificado de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aleluya, gloria a Dios. Ve, no hay más remisión, pero esto es para aquellos que no les interesa vivir una vida en santidad para Dios. Ellos ya dicen, bueno, yo ya soy salvo, ya tengo vida eterna, ya no voy al infierno, bueno, listo, me voy al mundo y vivo la vida que podría haber vivido en el mundo, total, yo ya soy salvo. ¿Vio? Pero la palabra de Dios dice así, dice que los que habiendo gustado los dones, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, los ojos de ellos fueron abiertos por la palabra. Ellos supieron que fueron salvos por la gracia de Dios. Ellos supieron que tenían una vida que no se podía relacionar con el pecado. ¿Vio? Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Y cuál fue el don celestial? Y si nosotros vamos a Romanos capítulo 7, dice que el don no fue como en el caso de la transgresión. Porque por la transgresión de uno vino la condenación a todos, dice, pero por la justicia de uno vino la justificación a todos, dice. ¿Vio? Y el don habla del Señor Jesucristo. Entonces dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. ¿Vio? Ellos gustaron todo esto y recayeron, pero no cayeron porque vino la circunstancia y los tiró, sino que recayeron porque ellos se volvieron atrás. Ellos se conformaron con su salvación y después se fueron a vivir su vida como si nunca hubieran creído. ¿Vio? Total, ellos decían, nosotros ya somos salvos por la fe. Y bueno, ahora me voy a vivir mi vida. Pero no saben que su vida murió con Cristo en la cruz del Calvario, fue sepultada y nunca más resucitó. Que ahora nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús y que la vida que nosotros tenemos es la vida de Dios en nosotros. Entonces dice, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del cielo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento,
crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio, dice. Ya no se puede, ya no va a venir el Señor, porque ahora Él tiene una vida y una gloria que no puede ensuciarse con el pecado nuevamente. No puede, ¿por qué? Porque antes Él tenía su propia vida, ¿vio? Pero ahora tiene la vida del Padre. Y el Padre dice que es 3 veces santo y no puede Él ensuciarse nuevamente, no puede ensuciar esa vida con el pecado. No lo puede hacer. Entonces nosotros tenemos que darle valor a esta salvación tan grande que hemos recibido. ¿Y cómo le damos valor? Viviendo una vida en santidad. ¿Vio? Viviendo una vida en santidad, sí. En el 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Vio? Dice, de cosas mejores. ¿Y cuáles son las cosas mejores? Y en esta vida, alcanzar a manifestar una vida de justicia y de santidad, que ninguna persona puede hacerlo si no tiene a Dios en su corazón, en su espíritu. No lo puede hacer, porque esas son virtudes de la vida de Dios en nosotros. Y en la eternidad el poder llegar a reinar con Cristo. ¿Vio? Por eso nosotros tenemos que atender. Vio que dice, está la amonestación en el libro de Hebreo, dice, mirá, dice, que no desechéis a aquel que habla, dice. ¿Vio? Y a ellos les estaba hablando Dios cara a cara, le estaba hablando, y ellos lo estaban desechando. ¿Vio? Dios le estaba hablando cara a cara. Y hoy Dios nos habla. Dios no nos habla cara a cara. Dios nos habla a través de los pastores, de los maestros, de los evangelistas, de los profetas, de los apóstoles que Dios ha colocado en las diferentes congregaciones. Entonces dice, mirá que no desechéis a aquel que habla, dice. Aún un hermano, cuando usted ve que él vive una vida en comunión con el Señor y le habla la palabra de Dios, él está hablando de parte de Dios. Amén. Sí, entonces, Dios le está diciendo a usted, levantad, dice, las manos caídas y las rodillas paralizadas. Vuelva al servicio del Señor, vuelva a la comunión con el Señor. Vuelva a esas cosas y va a ver lo que produce en usted. Va a ver lo que produce y lo que produce a través de usted en aquellas personas que le rodean. Porque a veces nosotros decíamos, no vamos a hacerlo porque las personas se alejan. Sí, se alejan por un tiempo, pero después se van a terminar acercando. sí. Porque donde ellos se alejan, descubren que la vida los va llevando a ser más infelices cada día. ¿Vio? Pero cuando se acercan a nosotros, por un tiempo son infelices. ¿Por qué? Porque no pueden vivir la vida que ellos quieren vivir. O mejor dicho, ellos la tratan de vivir, pero ven que nosotros ya no nos alegramos con eso. ¿Vio? Y entonces, pero llega un tiempo donde ellos van a ver nuestra serenidad, nuestra paz, nuestra integridad, y ellos van a decir, nosotros queremos lo que ustedes tienen. ¿Vio? Nosotros queremos lo que ustedes tienen. O puede pasar que directamente nos digan, nosotros no queremos saber nada ni con ustedes, ni lo que con ustedes hay, y nos pase como les pasó a Abraham. Tuvo que salir de la tierra de Sodoma. ¿Vio? Tuvo que salir de ahí, porque no podían ellos convivir con la vida de justicia que Abraham manifestaba. Fíjese, él manifestaba una vida de justicia sin tener este conocimiento o esta gracia. Todavía no se había conocido y él ya la manifestaba. Hebreos 6, 10 y 11. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor. Dice que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Porque deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Vio? Porque Dios no es injusto. ¿Vio? Y sí, pero los hermanos, pero Dios no es injusto. Dios no es injusto para olvidar. Dios no es injusto para ver. Dios no cree, usted no piense que Dios no está viendo el sufrimiento, por así decirlo, que usted tiene por separarse de las cosas que a Dios no le agradan. Porque deje de decirle que para la carne es un sufrimiento. Y en cierta manera a veces nosotros lo llegamos a experimentar. Pero mayor es el gozo que experimentamos cuando vemos la voluntad de Dios cumpliéndose en nuestra vida. ¿Vio? Cuando vemos que la tarea que Dios nos mandó a hacer se va llevando a cabo
y entonces va dando el resultado que Dios quiere, y entonces nosotros nos sentimos maravillados de que Dios nos haya tenido por digno. ¿Vio? Por eso dice, pero deseamos que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin, en plena certeza de la esperanza, porque Dios no es injusto. ¿Vio? Dios no es injusto. Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Usted está haciendo un trabajo de amor. ¿Cuál es el trabajo de amor que usted está haciendo? Y usted le está manifestando la vida de Dios a otros. Usted está manifestando el carácter de Cristo a otros. ¿Y cómo lo está haciendo? Y por medio de una vida de servicio. ¿No? Pero, y sí, a veces el servicio es agotador. Agotador porque usted tiene que negarse a sí mismo para servir. Fíjese, nosotros para servir al Señor de esta manera, tal vez tenemos que dejar 1 hora de nuestro día para poder transmitir la palabra de Dios a través del Facebook, de YouTube, de la radio. Pero ¿y qué producen las personas que escuchan? No que nos escuchan a nosotros, porque nosotros no queremos ser reconocidos. Que escuchan la palabra de Dios, ¿qué produce en ellos? Entonces ahí está el resultado. Vale la pena sacrificar nuestra vida como la sacrificó el Señor. El Señor dice que por el gozo puesto delante de Él. ¿No? Vale la pena sacrificar nuestra vida. ¿Y qué recibiremos? Le dijo Pedro al Señor. Señor, todo lo hemos dejado. ¿Qué recibiremos? Dice. Y ciertamente esto, dice, y 100 veces más, dice, en el reino venidero, le dijo el Señor. Entonces, ¿vale la pena sacrificar nuestra vida por el Señor? Sí, vale la pena. Y bueno, y yo le aliento, hermano, que usted no mire la mirra que gotea de su mano. Mire su mano, que es buena para el servicio. Pero es buena porque Dios la hizo buena para el servicio. ¿Vio? Mire sus pies, que son buenos para llevar el evangelio de la paz por todos lados. Mire su rodilla, que Dios las hizo útiles para poder clamar al Señor en beneficio de la iglesia. Mire todas esas cosas que Dios le capacitó a usted, que nos capacitó a nosotros. ¿Vio? Y cuando venga un pensamiento malo, un pensamiento de desánimo, recuerde lo que el Señor le dio para poder vencer. Dice, vestido de toda la armadura de Dios, dice. Por eso el aliento de esta mañana, hermano, alabado sea su nombre. Sí. Tenemos 5 minutos todavía. Por eso el aliento de esta mañana, por lo cual levantá las manos caídas y las rodillas paralizadas. Primero empieza por usted. Sí, Señor. Primero empieza por usted. Cuando usted ya es ejercitado en estas cosas, después puede ir y ayudar a otros. Porque acuérdese que en el Antiguo Testamento dice que hubo una batalla entre el pueblo de Israel y Amalek. ¿Vio? Amalek representa la carne y el pueblo de Israel representa el espíritu. Y siempre hay una batalla entre el espíritu y la carne para decir, y las dos se oponen para que no hagáis lo que quisieran. Pero ahí estaba el hombre de Dios. ¿Vio? Ahí estaba el hombre de Dios que estaba intercediendo en favor de Israel para que pudiera. Y dice que mientras Moisés mantenía sus brazos en alto, Israel prevalecía sobre Amalek. Pero llegó un momento donde él se empezó a debilitar. ¿Vio? Se empezó a debilitar y empezó a flaquear y se tuvo que y bajaba sus brazos, dice, y hubieron 2 hombres, dice, que fueron y le ayudaron a él, que fueron Aarón y Hur. ¿Vio? Y dice que ellos, mientras que cuando veían que Moisés se debilitaba y bajaba sus brazos y empezaba el avance de Amalek sobre Israel, dice que ellos sostenían sus brazos. Entonces ellos podían vencer sobre Amalek. Bueno, hoy en día hay hermanos, hermanas, que están siendo vencidos por su carne. Están siendo vencidos por las situaciones. Y usted puede ser como uno de estos hombres que pueden sostener a aquel hermano que está flaqueando. No necesariamente va a tener que ir donde él está para sostenerle los brazos, sino que sostenerlo por medio de una vida de oración. Pero si usted no empieza, si yo no empiezo a vivir una vida en continua oración, ¿vio? Doblando las rodillas, dice levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Si no empezamos a ejercitarnos y no nos podemos sostener a nosotros por medio de esa vida consagrada, ¿cómo vamos a sostener a otros?
Digo, ¿cómo vamos a sostener a otros? Y hay otros que necesitan ser sostenidos por nuestra oración. Digo, hay otros que necesitan ser sostenidos. Hay otros que los llaman a usted y le dicen, estoy pasando por tantas luchas. Y usted dice, no sé qué hacer. Sí sabemos qué hacer. Lo que pasa es que no estamos ejercitados en lo que tenemos que hacer. ¿Vio? Porque no podemos ir hoy, fíjese cómo el sistema satánico lo trajo aún más. ¿Vio? No nos deja salir de nuestro hogar para ir en ayuda de nuestro hermano. Pero fíjese que la sabiduría de Dios va más allá de Satanás. Porque no necesitamos salir de nuestro hogar para ir en ayuda a nuestro hermano. Ahí donde usted está, arrodíllese y ore por su hermano. Ore por su hermano, clame por su hermano. Y el Señor lo va a libertar. Alabado sea su nombre. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gracias damos al Señor porque hemos podido hacer este programa en esta mañana. Gracias porque la palabra nos alentó. Por lo menos a nosotros nos alentó en este lugar. Espero que haya sido de aliento para usted. Que el Señor lo pueda fortalecer, que el Señor pueda ir llevándolo a usted todos los días de su vida. Ahora, como dice nuestro pastor, siempre, esto es una vez que se alcanzó, ya está. No, esto es todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Así como usted se alimenta todos los días de su vida, todos los días de su vida tiene que vivir y tengo que vivir en una vida de oración, de lectura de la palabra, de separación de las cosas de este mundo. Todos los días de nuestra vida. Mientras usted más se separe y mientras yo más me separe, entonces mayor gloria va a ser la que nosotros alcancemos cuando estemos en la eternidad con el Señor. Vamos a estar orando, hermanos, y ya vamos a estar concluyendo con el programa. Acuérdese que estamos los días lunes y viernes de 11 a 12 del mediodía, desde aquí. Desde Isidro Casanova está transmitiendo el pastor Ramón Encina de 10 a 11 del mediodía. Así que, hermano, les agradezco por haber estado allí con nosotros. Gracias. Y que el Señor les bendiga mucho, hermano. Después, si ustedes quieren volver a escuchar las predicaciones, pueden entrar en la página La Última Trompeta, el pastor Ramón Encina en YouTube, y ahí pueden encontrar todas las predicaciones. Vamos a estar orando, hermano, y ya vamos a terminar con el programa. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú nos alientas. Gracias, Señor, porque ahora podemos ver, Señor, que tú eres mayor, Señor, que las situaciones que estemos pasando, Señor, que mayor eres que el que está en el mundo, Señor. Gracias porque tú nos alientas a la vida de servicio, a la vida de oración, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes misericordia, Señor, aún en este tiempo tan duro, Señor, para muchos hermanos, Señor. Bendícelos, Señor, guárdalos de toda peste, Señor, de toda enfermedad, Señor. Bendice la vida de tus siervos, Señor, de su familia, Señor. Y que tú, Señor, nos estés guardando, Señor, hasta que volvamos a encontrarnos a través de este medio, Señor, para poder transmitir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, Señor. Amén. El Señor les bendiga, hermano, y la gracia esté con ustedes. Amén. Amén. Gracias, Señor.